Saludos a todas y a todos a una edición más del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Hoy tenemos una conferencia internacional transfronteriza con un país del norte que se llama Estados Unidos, un pequeño pobladito que se llama Ohio. Allí nos espera nuestro querido amigo Daniel Torres, escritor puertorriqueño y residente de ese estado de la Federación Americana y profesor de la Universidad de Ohio. Y nos comparte en Puerto Rico el colega, amigo y gran caimán barbudo Carlos Roberto Gómez Vera. Y vamos a estar hoy hablando de un trabajo del compañero Daniel Torres, Cabronerías, Historia de Tres Cuerpos, que data de 1995, y dentro de esa conversación, en una segunda edición del 2015, ambas por Isla Negra Editores. Tenemos varias amistades aquí que se han incluido, los saludamos a todos, a la compañera María Zamparelli, al compañero José Ravelo, y desde ese lugar distante llamado, ese pueblito llamado Ohio, al compañero también escritor y profesor de la otra universidad de Ohio, no es la misma que la de Daniel, Francisco Cabanilla. Hay una invasión de ohayanos. De Ohio Rica. De Ohio Rica hay demasiado. Hoy vamos a estar hablando en esta semana número 11 del toque de queda que hemos vivido en Puerto Rico, que ya aparentemente adviene un final o empieza una transición de su conclusión. Y lo hemos pasado bastante bien porque hemos tenido muchas ediciones del Club de Lectores y lo hemos pasado súper, pero las últimas semanas ha sido súper porque han entrado una serie de amistades como el compañero Daniel, que vamos a celebrar en el día de hoy. En la norma del Club de Lectores, pues el compañero escritor visitante o comentarista, en este caso Carlos Roberto, dirigirá la conversación con Daniel. A veces yo puedo interferir, pero como a las 2:25 más o menos, voy a entrar para darle espacio a los compañeros que nos están escuchando para que entren. Esto tiene un chat, lo podemos utilizar, así que cualquier cosa escriben por el chat, pero vamos a dar que el diálogo fluya inicialmente con ellos y luego entonces abrimos a una serie de conversaciones con los que estamos presentes aquí. Esto se está grabando, esto se mantiene luego en el Facebook del Pozo Antillano, sube inmediatamente como a las 4 de la tarde hora de Puerto Rico, ya está arriba, y luego se deposita en el canal de televisión del Pozo Antillano, que es TV EPA, donde se convierte en un documento bibliográfico, por decir algo, para que utilicen aquí, por lo menos, esta conversación sobre el trabajo de Daniel Torres. Saludos, Cheribel, que no te haya visto ahorita. ¿Cómo estás? Saludos, y José, ya te habíamos saludado. Yo voy a decir solo esta nota antes de pasarle al compañero Carlos Roberto. Daniel es mi tocayo. Nosotros hablamos como tocayo, eso es fácil, porque solo hay que mencionar el nombre Daniel una vez. Pero nos hemos ido haciendo amigos poco a poco en los últimos años y tal vez en los últimos meses. Y compartimos a un escritor que a él le gusta mucho y que siempre me ilustra, que es José Emilio Pacheco, del cual ustedes le pueden preguntar y él sabe todo, pero ha sido bien chévere porque ha habido momentos que Daniel me ha hecho referencias interesantes de Pacheco y de todo eso que tiene que ver. También es un amigo solidario que cuando uno le envía un escrito te lo edita y eso tiene mérito y lo hace rápido. Con esa nota, pues, damos paso al compañero Carlos Roberto Gómez Veras para que Veras, Daniel, Veras, no me le pongas el acento a la Veras. Es que yo no sabía dónde iba el acento, pero ya sé que es Veras, no Veras. Así que con esa Veras, adelante, Carlos. Gracias, gracias a todos por estar aquí, gracias a Daniel por invitarme a iniciar esta conversación con él. Pues la voy a iniciar desde mi labor de editor del libro. En el 2015, Isla Negra publicó la primera edición. ¿Tú la tienes ahí, Daniel? Sí, 1995. Okay. En el 95, perdón, se publicó la primera edición de este libro que marcó para nosotros en Isla Negra muchas cosas. Marcó nuestra primera relación editorial con Daniel, que se ha extendido hasta el día de hoy.
con una cantidad de libros. Ya yo perdí la cuenta. Daniel debe saber cuántos han sido con Isla Negra. ¿Cuántos fueron hasta ahora, Daniel, más o menos? El número exacto no lo sé, pero ha sido poesía, ha sido ensayo y ha sido novela y cuento. Novela y cuento, prácticamente todos los géneros. Y marcó el inicio de nuestra relación editorial, que estaba basada en una relación de amistad que a su vez se inicia en la Universidad de Puerto Rico. Los estudios que hacíamos allá de literatura, él estudiaba estudio hispánico y yo estudiaba literatura comparada. Y Daniel entonces se me acerca y me trae esta propuesta de este libro, que ya en esa fecha Isla Negra tenía tal vez unos 5 o 6 años vivos y habíamos publicado unos cuantos libros, pero nunca habíamos publicado un libro de esta naturaleza. Que era un libro abiertamente con un contenido de literatura homosexual. En aquel tiempo no le llamamos literatura queer todavía, pienso yo, ¿verdad, Daniel? No. Era un texto de relatos donde se exploraba la homosexualidad, el lesbianismo y otras vertientes. Y para nosotros representó primero un asombro, porque en esa época había un sinnúmero de cortapisas y de limitaciones para no solo para primero dar a conocer un libro así, un manuscrito así, segundo, quién lo publicara, tercero, cómo se divulgaba, cómo se distribuía y demás. Así que Isla Negra tuvo que graduarse con esa primera edición del Estudio 95. Hay unos pequeños detalles editoriales que yo creo que son importantes destacar. Ahí voy a pedirle a Daniel que según yo vaya hablando sobre esos detalles, tú vas mostrando algunos de esos detalles, pero en el libro, ¿verdad, Daniel? ¿Estás conmigo? Claro. El primer detalle que teníamos que resolver era ahí el título. Porque el libro se llamaba Cabronerías. Pero si usted se fija, el título prácticamente no se ve en la cubierta. Está desaparecido, pero no está desaparecido, está reducido. Y a esa línea que divide el nombre del autor del nombre de lo que luego le llamamos el subtítulo, porque se le creó un subtítulo al libro. Creo que fui yo que se lo propuse, o fue en una conversación con los dos, pero obviamente Daniel tenía que aceptarlo, porque después de leer el libro me di cuenta que en todos los cuentos se hacían referencia a relaciones de tres, a tríos, a menage a trois, a threesome, como quiera llamarlo, relaciones de tres personas. Daniel, vamos a llamarle historias de tres cuerpos, vamos a quedarnos con el Cabronerías, pero tenemos que convertir ahora el título en el subtítulo y el subtítulo en el título en términos de cuán visible está. Porque estábamos en una época mucho más cerrada que esta, aunque usted no lo crea, más cerca de la Edad Media que esta. Y lo primero que tengo que pensar es cómo íbamos a llegar a un programa de radio y íbamos a hablar de un libro que se llama Cabronería. Se me iban a dejar hablar de un libro que se llama Cabronería. Si iba a poder haber una reseña y aparecer el título Cabronería. Y lo aceptamos, lo trabajamos, y esa línea casi invisible que el que no se fija no la va a ver, entonces se convirtió en una línea que tiene una función doble. El título está ahí, pero también divide al autor del subtítulo que parecería ser el título. Esa fue la primera decisión editorial que tomamos. La segunda decisión que tomamos fue que yo le dije a Daniel, mira, tenemos que en una forma u otra darle a este libro algún tono, darle una vertiente adicional o otra posible lectura en el texto,
para que ampliemos la cantidad de lectores interesados en el texto. Y Daniel siempre en sus textos, por lo menos en los textos de narrativa publicados en Isla Negra, siempre dentro de la seriedad con que él plantea el problema del género y que las relaciones entre las diferentes sexualidades, siempre hay un elemento de humor, ¿verdad? Hay un elemento de humor en el texto, es un humor muy fino, a veces tiende a ser un tono más subido o más bajo, pero es un humor muy bien llevado. Y dije, mira, vamos a aprovechar ese elemento de humor y vamos a acompañar el texto con unas viñetas, con unos dibujos. Entonces tuvimos la suerte que conseguimos un artista que yo había trabajado con él. Es un artista, se llama Javier Rosa, que vivía en esa época, creo que vive todavía allá por Río Grande. Y hablamos con Daniel, con Javier, que era un dibujante, no era necesariamente un lector de literatura, no necesariamente un lector de literatura gay o queer, y le dijimos, léete esto y dinos si podrías hacer algún tipo de dibujo de cómics, acercándonos al cómic, a la novela gráfica, ¿verdad? ¿Y qué te parece si para cada cuento nos haces un dibujo con que vamos a iniciar el cuento? El cuento comenzaría en la página, como ven, en la página derecha, y la viñeta. ¿Te congelaste? O el recuadro iría en el lado izquierdo del libro, ¿verdad? O sea, el cuento comenzaría en la página none y ese recuadro, esa viñeta, ese momento que se captura ahí iría en la página par. Y él nos hizo esos dibujos en blanco y negro, en tinta, en originales, capturando un momento, y él dando su interpretación de esa escena, de ese instante. Y eso se incorporó en cada uno de los cuentos. O sea que todos los cuentos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cuentos, están acompañados de eso. Más se le pidió también una viñeta para la portada. Ahí tenemos otra más. Para la portada. Y esa es la portada. Entonces, armamos el texto de esa manera, con esos elementos editoriales, con esos gadgets, con esos instrumentos, para que el texto pudiese tener una vida, una iniciación, vamos a llamarlo así, menos azarosa de la que podíamos adelantarnos, ¿verdad? Una sociedad como la que en el 1995 Puerto Rico ahí enfrentaba, conservadora, cerrada, doble moral, sin ningún tipo de discusión sobre elementos como estos. Y ahí fue que nos lanzamos con el libro. Bueno, entonces yo creo que ahora Daniel debe entrar y después de yo dar esa introducción, contarnos un poco cómo fue la recepción del libro, ¿verdad? De ese libro que armamos entre él y yo. Sí, el libro se publica en 1995 y yo había ganado el premio Letras de Oro en 1991-92. Y en el 93 se había publicado en el Iberian Institute de la Universidad de Miami, Morirá si da una primavera, que era una novela breve sobre la pandemia del VIH-Sida en Puerto Rico. Y cuando yo estoy escribiendo estos 6 cuentos, una amiga española, Merce Riva, yo se los presento, le digo, me dice, pero ¿por qué no aprovechas ahora que acabas de publicar, o se acaba de publicar la novela Morirá si da una primavera? ¿Cómo? 6 cuentos. Y son 6. Y Merce me dice, esta amiga querida, me dice, pero mira, ya que estás en el momento que acabas de publicar esa primera novela,
Fíjate con los cuentos, porque yo siempre me tardo unos 8 o 9 años en trabajar un texto, dejarlo, meterlo en la gaveta, editar, reescribir. Tengo la mala costumbre de la reescritura, de la relectura, volver sobre los textos. Entonces dije, bueno, yo creo que es como muy pronto publicar un libro después de haber publicado la novela, pero se lo llevé a Carlos Roberto le encantó la idea, y entonces hicimos todas estas decisiones, ¿no? El libro es un poco difícil para mí trabajarlo porque es un libro que nace un poco de la vida del escritor. Yo soy hijo nacido fuera del matrimonio, soy hijo de un triángulo amoroso, y entonces eso crea también toda la cuestión de haber sido la espina de alguien que de repente cuando se enteró que yo estaba naciendo, el engaño, el problema, todo es algo que uno siempre procesa de muchas maneras como hijo nacido fuera del matrimonio en Puerto Rico, aunque en Puerto Rico hay una ley que no existe hijo sin padre, ¿no? Muñoz Marín llegó un momento en que había tantos hijos nacidos fuera del matrimonio que entonces se establece la ley para que ningún hijo aparezca sin apellido del padre, que fue uno de mis casos. Pero yo luego tuve el agravante de que a los 12 años me adoptaron y pasé de ser Luis Daniel Carrasquillo Coto a ser Daniel Torres Rodríguez, mi familia adoptiva, aunque yo vivía con mi familia adoptiva desde los 2 años. Pero también mi papá adoptivo tenía pues, ¿no?, ese elemento posamoroso que también tenía mi papá, que un poco uno también como que hereda y se pasa y es parte un poco de la cultura pancaribeña. Y en ese libro yo traté de resolver tal vez esa espina o esa herida personal, pero de una manera muy humorística, porque el libro está dedicado a muchas amigas mías que me contaron muchas historias como las que aparecen aquí, y aunque el libro comienza con tres cuentos intercalados de un triángulo amoroso, de mucha perversidad entre varias de las personas, y está un triángulo amoroso que se abre a 2 triángulos amorosos, porque comienza con la heterosexualidad, pasa a una relación lesbiana, y luego los últimos cuentos, los últimos 3 cuentos, ya son relaciones de hombre a hombre, trabajando un poco el tema de lo queer o el tema de la homosexualidad en esa época. Y un poco como que va avanzando, y se hace un poco, se internacionaliza al final, porque el último cuento se desarrolla en México, aunque no lo dice directamente, pero el libro yo lo publico en el 95, pero se escribe en Athens, Ohio, en Caguas, Puerto Rico, y en Mérida, Yucatán, México, del 91 al 94. La segunda edición, realmente la edición... No hables de la segunda todavía. Todavía, bueno, ya en otra edición ya aparecen otras fechas según se va desarrollando, porque les explico, ¿no?, que yo siempre vuelvo sobre los textos, reescribo, que es algo que vuelve loco a Carlos Roberto como editor, porque él piensa que un libro queda, ¿no?, fijado, se publica y pasas a otra cosa. Yo soy, como decía Daniel Nira, heredero de José Emilio Pacheco y otros escritores que tienen esa maña de seguir escribiendo, de seguir reescribiendo y retomando los textos. Oye, déjame intervenir ahí. Un momentito, Carlos. Perdóname. Explica algo que estás trayendo que me parece muy interesante. Carlos lo menciona, pero ahora tú lo tocas. Que para mí es lo que me trabajó cuando leí este escrito tuyo. Es interesante porque marca mucho que es en 1995, porque en todo hay más, por decir una palabra tonta, decoro, hay más aprehensión, no se puede decir todo explícitamente. Y eso yo creo que es cuando uno está leyendo literatura contemporánea de entre toda la comunidad LGBT, TTQI, etcétera, cuando uno va leyendo ya ese decoro se perdió, pero en el 1995 es interesante, pero el diálogo te lo planteo desde las geografías en que escribiste, Puerto Rico, México, Estados Unidos, también era conservador, porque tú estás en Ohio, que no es la bandera del liberalismo americano. Sin embargo, y que yo creo que un pueblo que es un pueblo liberal, porque es un pueblo universitario, ¿no? Ok, pero hay algo interesante porque lo que nos explicó Carlos Roberto desde el título, reducir las palabras a que no se vean normalmente, historias de 3 cuerpos, hasta la conversación, que fue lo que a mí me trabajó de verdad, porque empiezo a leer los cuentos y digo, oye, pero qué interesante, Daniel está haciéndome cuentos medios heterosexuales, esto y lo otro, y después va cambiando, y pienso que es el momento de esa narrativa, porque en ese momento podrías haber sido otra gente, Manuel Ramos Otero, otra gente decía otras cosas, pero tú eres tú, y esa es tu contribución, y esa contribución es muy de ese momento. No sé si tienes una reflexión ahí. Sí, no solamente estos cuentos, sino también Pez de Vidrio, que es un libro de Mayra Santos Febres que gana también el premio
letras de oro en esta época, en los 90, y que lanza entonces la carrera de Mayra como una escritora internacional. Y Pez de Vidrio y Cabronerías, Historias de Tres Cuerpos tienen hasta cierto punto cierto paralelo con respecto a muchos de los temas, sobre todo el tema de la sexualidad. Pero en esa época, este libro yo creo que fue bastante profano y Carlos Roberto fue un valiente editor que se atrevió a publicarlo en ese momento, porque una cosa que tiene el libro es mucha mala palabra, tiene elementos bastante soeces, tiene situaciones bastante sórdidas, y aunque el lenguaje se subtiende sobre un lenguaje casi poético, sobre todo creo que soy poeta o aprendiz de poeta, y en este libro llevo la palabra hasta la mala palabra, hasta el chiste, hasta la cuestión melodramática de la telenovela, lo extiendo a la subliteratura, de ahí que la decisión de Carlos Roberto de buscar a Javier Rosa y hacer toda esta especie de novela gráfica, toda esta especie de cómic, jugando un poco con ciertas tarjetas postales que yo conseguí, como dice el título, ¿no? Mi esposo se fue con mi mejor amiga. Dios mío, ¿cómo la voy a extrañar? Ella va a extrañar a la mejor amiga, no va a extrañar al marido. Eso es un chiste, se abre ya en la portada con ese chiste, que estaba en una tarjeta postal en inglés que yo conseguí en una de esas tiendas de hippies aquí en Athens. Se la presento a Carlos Roberto y yo pensé que le iba a poner tal cual, no, él la traduce y Javier hace su propia versión de esa tarjeta postal. Entonces, el libro juega un poco con todos estos subtextos, esta subliteratura o literatura de emergencia, trabaja con el bolero, hay muchos epígrafes de boleros, se le ponen más epígrafes a la segunda edición, y se juega con esto del bolero, de la canción romántica, toda esa educación sentimental, como decía Flaubert, que nosotros aprendemos en el Caribe a través del bolero, de la salsa, en Argentina del tango, todo lo que es ese melodrama de la música. Y ese melodrama que también ha pasado a la literatura queer hoy día, creo que es parte y es subtexto de Historia de Tres Cuerpos o de Cabronerías. Y la historia del cabrón, porque el cabrón no es solamente el que engaña, sino el que es engañado o la que es engañada. Y la cabronería es de parte y parte. Por eso muchas de las historias, una de ellas está dedicada a todos los cabrones, como los de esta historia, porque juega un poco con ese gran problema o esa gran situación o esa gran circunstancia de la cultura pancaribeña, que es el triángulo. Ahora, me gustaría dedicarle unos minutos entonces a la segunda edición, para que entonces ya se pueda abrir la discusión tomando en cuenta las dos ediciones. Una de las cosas otro elemento extraordinario de Daniel en Isla Negra, además de su amistad y su lealtad y que su calidad como amigo y como autor, es que también él ha traído una serie de ideas interesantísimas. Y un día me dijo, Carlos, este fue nuestro primer libro juntos, ahora va a cumplir 10 años y es un libro que cumple un aniversario. 20, una edición. Disculpa. 20 años. Y le dije, ¿por qué no hacemos una edición aniversario? Y dije, ¿qué es eso? Me dice, bueno, vamos a celebrar. Dije, bueno, si es una edición aniversario, no vamos a hacer una reimpresión, tenemos que hacer algo que justifique llamarlo una edición nueva, porque la gente hay que entender, ¿verdad? Una edición y una reimpresión. Reimpresión volvería a sería hacer exactamente igual, y una edición implicaría hacerlo igual, pero no exactamente igual. Es el mismo libro, pero con ciertos cambios. Entonces ahí es que entonces yo vuelvo a entrar al texto, ahora ya no como manuscrito, sino como un libro publicado, y digo, ¿cómo podemos añadirle a esta primera edición otro carácter? Bueno, lo primero que hicimos fue que ya en esta época, ¿verdad? Ya en los años 2000, late 2000, digo, de ese primer decenio, ya en el 2016, han pasado unos cuantos años, como dice Daniel, 20 años, pues ya tenemos una libertad que antes no teníamos y decidimos entonces retomar el título, ¿verdad? El título está retomado, se rescata el título de la ley original y vuelve a su lugar de título, y el subtítulo vuelve a su lugar de subtítulo. Ahora el libro vuelve a llamarse, como siempre se ha llamado, pero en términos de la portada, Cabronerías. Eso es lo primero.
La segunda decisión que tomamos es que no íbamos a retomar los dibujos de esto de Javier como unas viñetas esenciales en el libro, sino que las íbamos a incluir como una especie de iconos dentro del texto. O sea, que pasan de ser viñetas a ser iconos acompañando cada cuento para que tuviese una especie de referencia histórica de la primera edición, ¿verdad? Y a cada viñeta, ahora mucho más pequeña, con una referencia como si fuera como una nota al cárcel, se le hace, ¿verdad? Una nota que dice, por ejemplo, secuencia de dibujos incorporada en diálogo con el cuento en la primera edición, tal año, por tal artista. Y eso es lo que se hace durante todo el texto de esta segunda edición. Así que esos son los dos primeros cambios, ¿verdad? Al mantener todas las viñetas dentro del libro, pero ahora en otro papel, al mover el título al subtítulo, el subtítulo al título, en términos de cuán destacado está, entonces lo que hemos creado es un libro dentro de otro libro. Es una especie de facsímil de la primera edición, sin ser la primera edición exactamente igual, pero históricamente estamos celebrando la primera edición. Y el tercer elemento, son 4 elementos fundamentales que editorialmente se tomaron en cuenta. Creo que son 5, tú me corriges después, Daniel. Es que se le añadió a esta segunda edición un prólogo de Max Charrier. Max, que es un conocido escritor y editor queer, profesor también. Se le añadió un prólogo de él, donde en ese prólogo se le pidió que él hablara de esta edición, de estas 2 ediciones a través del tiempo, las colocara en sus respectivos contextos, ¿verdad? Y como este libro, como dice Daniel, pues en su momento y todavía ahora, es un libro que reta, que cuestiona, que hace preguntas, algunas todavía ciertamente incómodas. El cuarto elemento que se hizo es que se le cambió la cubierta al libro y se le añadió una imagen, como pueden ver, mucho más sugestiva, mucho más visual. Ya nos alejamos del cómic y se le pidió esta foto, una foto que más o menos pensamos, le pidió, hizo una joven fotógrafa puertorriqueña, Iliana Ayala, estudiante de la UPR en Macao, que es una fotógrafa exquisita, y se le pidió esta imagen. Y creo también, Daniel, de que un quinto elemento que le añadimos a esta nueva edición es que se le pusieron unos epígrafes a todos los cuentos, ¿verdad? Creo que en la primera no todos tenían epígrafes. Así que esta vez se le añadió un epígrafe a todos los cuentos para crear más, aún abrir más esa cuestión extratextual o intertextual. Es intertextual que tiene el libro que habló él, ¿verdad? La relación con el cómic, con el bolero, con la tarjeta postal, pues ahora se le puso un epígrafe ahí a todos. Y como un elemento adicional, como un bono, vamos a llamarle así, se le pidió al conocido escritor, librero, Luis Negrón, que nos hiciera una contraportada para el texto. Así que esos son, yo diría, Daniel, tú me corregirás si son los elementos más significativos que se incluyó en esta edición aniversario para este libro. También sí, antes de que conteste, Daniel, vamos un momentito. En eso que acaba de explicarnos Carlos Roberto, sería bueno que dijeras
culturalmente, 20 años después, 2015, pero ahora 2020, ¿cuál es el grado de aceptación? Aceptación es un término complejo que estoy utilizando, sino de reconocimiento en la libre comunidad, en la gran comunidad, en la economía del mercado, de este texto que podríamos pensar que en 1995 había sido no abiertamente censurado, pero tenía limitaciones de hacer unas cosas, y si 20 años eso cambió. Luego que conteste la intervención de Roberto y esta pequeña pregunta, vamos a abrir, porque hay un par de personas que te quieren hacer preguntas, así que ahora cambiamos un poco. Adelante, por favor. Mira, uno de los cuentos, Al hecho pecho, se antologó en una antología de la literatura puertorriqueña que hizo mi profesora Mercedes López Varal, y eso ha pasado a ser lectura en muchas universidades, en muchas escuelas. Entonces el libro como que tuvo una difusión a partir de las antologías, porque también hubo uno de los cuentos que entró a Los Nuevos Caníbales, aquellas antologías que se hicieron del Caribe o de la literatura pan-caribeña, y uno de los cuentos era de Cabronería. Y esas dos antologías le dieron más difusión al libro completo, porque entonces ya la gente me contactaba o contactaba a la editorial buscando el libro completo. Y una de las razones por las que yo decidí que se debía hacer una edición aniversario o una reedición, una reimpresión, es que ya esto pues a mí se me había agotado totalmente, entonces necesitaba, yo no podía seguir haciendo fotocopias y mandando. Carlos Roberto me mata cuando yo hago eso, o cuando hago un PDF, porque eso es quitarle al libro un lugar, ¿no? Que tiene pues en una librería o en un lugar donde se puede comprar el libro como parte del mercado. Pero también dentro de la literatura, creo que el grupo de los chicos de homoerótica, que fueron los que presentaron en el 2009 de Bellaqueras, que luego ha tenido otra edición en el 2019, me presentaron el libro junto con Carlos Roberto y el mismo Max en CLIC, aquellos coloquios maravillosos que hacían de literatura queer, y se presentó en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Y esta fue la edición que se presentó ahí. Esta originalmente se presentó en Papyrus, en el Viejo San Juan, y la presentó el gran Rafael Acevedo. Y la presentó también la gran crítica puertorriqueña, ¿cómo se llama? Ay, se me escapa el nombre ahora, Maribel Márquez Ortiz, profesora de la Universidad de Calley. Entonces, pasó más bien por la cuestión académica, aunque ha pasado por muchos lectores. En México, por ejemplo, se ha enseñado en la Universidad Autónoma de Yucatán y se ha leído en los grupos que se llaman Buenas Intenciones AC, Asociación Civil, y ahora en Repavi, que es una red de personas con VIH, que es una asociación a la que yo siempre voy y presento muchos de mis libros. Sé que el libro ha tenido cierta difusión, una difusión tal vez, creo yo, limitada. Carlos Roberto sabrá más como editor, pero es un libro que muchos de los cuentos se han leído, aunque no necesariamente todo el mundo conoce el libro completo, pero sí conoce partes del libro. Cuando fuimos a la República Dominicana, a una de las ferias del libro, mi querida amiga Ana María Fuster Lavín y yo, a una de los canales de televisión y de radio que nos mandaron, a mí me habían instruido: no digas cabronerías, di historias de 3 cuerpos. Y yo pues de repente me sale en la televisión dominicana: cabronerías, historias de 3 cuerpos, y aquel pobre presentador le subió, le bajó, y ya después él siguió diciendo el título de la manera más natural del mundo. Lo mismo pasó también en la radio, y nos reíamos Ana María y yo cuando salimos del estudio y cuando salimos de la estación de radio, porque es curioso cómo esa risa nerviosa pone en evidencia lo que es el título también, porque es poner sobre el tapete, poner un poco y señalar un problema de la cultura, ¿no? O una situación de la cultura. A lo mejor no es problema, es una manera de ser, ¿no? Y aquí acabo. Bien, vamos entonces, gracias. Vamos a pasar al próximo punto. José Ravelo, quería hacerte una pregunta, que estaba ahí en nómina, los otros que también, pero vamos a empezar con Ravelo, por favor. Hola José, ¿qué tal? Saludos de Puerto Rico. Saludos. Yo le escribí la pregunta por ahí y más o menos la han ido contestando con la información que dieron hoy. La pregunta es: si hubieras escrito el libro en el 2020, ¿qué cambios le verías a tono en esta época? Sí, esa es la pregunta. Mira, yo creo que un cuento que falta, y es un cuento que está escrito pero que nunca lo incluí en ninguna de las 2 ediciones, es la celebración del triángulo. Un cuento que ponga el triángulo no como un problema, no como una situación tan dramática, tan melodramática, sino un cuento donde las
tres instancias celebren y acepten esa situación de poliamorosos. Y eso está escrito, pero nunca lo incluí porque rompía un poco la unidad de lo que quiere hacer Cabronerías. Pero ese sería otro libro, esa sería otra serie de cuentos, serían otras historias donde se toma este tal vez problema o esta situación incómoda y se le da la vuelta y se escribe y se describe de una manera no glorificada, pero sí gozosa. Eso creo que en el 2020 o 2020 sería otra óptica a esta problemática que presenta Cabronerías, Historias de Tres Cuerpos. Mira, me traes un punto y aquí está María Zamparelli, está Ravelo y Sheribel Villo, que han participado en las últimas actividades. Francisco algunas veces, pero también saludo a otras personas como María Zamparelli y Carlos Gamboa. Pero es interesante, y aquí una posición, o sea, háblame del contenido de los cuentos, porque el tema de Cabronería, tú juegas mucho con la idea del pancaribeñismo y los metarrelatos de esta región, es decir, que la fidelidad no es un concepto muy cristiano, porque no sé cuál es el de los mandamientos, sino la gente cumple más o menos y todo el mundo le está pegando cuernos a todo el mundo, esto y lo otro. Pero de repente, en este trabajo, porque de verdad te leí bíblicamente, empecé leyendo y decía, mira qué interesante, cuentito heterosexual, me parece bien, pero al final se ponen, si yo soy heterosexual, pero yo, mira, entonces llegamos a los cuentos gays y hay toda una erótica ahí en desarrollo, porque no es mismo contarlo en 1995 que en el 2020, y yo creo que es importante hablar del contenido sustantivo, porque se puede tornar en una forma de invisibilizarlo. Entonces, cuando yo te estaba leyendo, me puse a pensar, yo hago unos ejercicios de otra cosa, y estábamos haciendo un ejercicio anoche de curso de capacitación profesional de una situación de discrimen gay, y entonces, pues, que alguien no quiere ver que esté con su pareja y besándose en un sitio público, ¿verdad que sí? En las narrativas, pues yo creo que esa es la narrativa, también hay que hablar, porque acaba uno diciendo, si esto es literatura homo, pero no se habla del contenido. Así que ese último cuento, que es interesante porque mezcla la cuestión racial, mezcla la cuestión de clase, en el último de los 6 cuentos, es un planteamiento bastante interesante. Tú dices que se hizo en México, pero es donde, por lo menos de los que leí, se acerca más al detalle de la vida. Con esto cierro. Yo tengo unos grandes debates con un amigo común que es Egidio Colón Archilla, que escribe para el Post Antillano, y yo le digo, Emilio, Egidio, no me escribas más, voy a hablar malo de chingaderas, ¿entiendes? Háblame de cómo es la vida cotidiana de ser gay, para yo saber. O sea, tú tienes problema de pagar seguro social, tú tienes problema, por decir algo, de que vas al dentista. Y ha sido muy interesante porque Egidio está más o menos editando esa sección de nosotros que se llama Zona Ambiente, y le ha dado una valoración más allá de la vida sexual, sino de la vida cotidiana. Y si tú me preguntas si algo hay que premiar, es lo que hace Egidio, porque nos mantiene el día, o sea, nos educa, nos dice, mira, se habla de esta forma, esto y lo otro. Así que yo quisiera que me hablaras, porque la normalización del poliamor es meterte en la conversación del poliamor. Cuando tú hablabas los otros días en privado conmigo, que me dijiste una historia de este libro que te había causado algunos problemas en la vida, dijiste, es que el poliamor es muy problemático. Bueno, tenemos muchas amistades comunes que creen en el poliamor. Bueno, Daniel, pues recuérdate que tienes un invitado aquí también que debe decir algo. Claro que de sí. Ohio. De Ohio. Saludo. No, el saludo sobre todo calma. a Egidio, que tú lo acabas de mencionar. Egidio está haciendo una labor fabulosa desde su trinchera. Yo leo sus escritos en el Post Antillano, y a veces me los manda también para que yo se lo trabaje un poquito como haces tú, Daniel. El contenido del libro tiene, como ya mencioné antes, los primeros 3 cuentos son un triángulo intercalado de una relación heterosexual a una relación lesbiana, y hay toda una perversidad en esos consejos. De una mala mujer cogía a Manolín fuera de base, a lo hecho pecho, porque es la amiga de la esposa la que está con el marido, y ella a su vez está con otra, entonces se reabre ese triángulo a un triángulo lésbico doble, y un poco se trabaja un poco lo que es la cobardía del macho boricua o caribeño cuando es descubierto, sobre todo en Alocho Pecho. Luego los otros 3 son 3 cuentos que uno trabaja desde el punto de vista de Lirio Playa del Atlántico
esa área del condado que se llamaba Atlantic Beach, al final de la calle Bendick, que era por el Walgreens, la esquina gay por excelencia en los años 70 y 80, y Playa del Atlántico o Atlantic Beach, que era, o creo que sigue siendo, un hotel gay, que tiene también una barra, que es una de las barras gay que era más bonita en esa época, porque miraba hacia el Atlántico. Y la playa frente a ese hotel era una playa designada gay, y extraoficialmente, ¿no? Y es un poco en Delirio Playa del Atlántico se trabaja con una de las Adelaidas, como yo le llamo, siguiendo a lo que dice Lorca en la Oda o Walt Whitman, que son los homosexuales o aquel elemento de la draga o aquel elemento femenino dentro de la comunidad LGBTQ que se celebra aquí, pero empieza el cuento en una calle, la calle de la Luna, calle Sol, calle Luna, que son calles emblemáticas de la prostitución en el viejo San Juan, y juega un poco con esa idea del prostituto masculino y su destino. Aunque es un cuento que puede parecer bastante tétrico y patético, es el homenaje a todos aquellos que en algún momento padecieron la pandemia y lamentablemente murieron antes de que se desarrollaran los tratamientos retrovirales para la pandemia del VIH y SIDA. Que me perdonen los dos, es un crimen pasional. Es al que descubren, está pero iracundo y mata y descuartiza y hace, y es un cuento que creo que es bastante tipo Law and Order. Tienes ese juego así de lo que es el crimen, es un crimen pasional pero visceral, ¿no? Y Equinoccio, como muy bien lo dice el título, es ese encuentro, ¿no?, del sol en su cenit, como muy bien lo explica Max Charris en su extraordinario prólogo. Y en Equinoccio es estar o ser descubierto en el cuarto de un hotel, que toca el otro a la puerta y de repente el tipo ha quedado con dos a la vez, ya está con uno, llega el otro y se forma la de San Quintín. Entonces termina un poco en ese desorden de lo que es el ser descubierto o el estar infraganti, de la misma manera que pasa en los primeros tres cuentos. Ese es un poco el acto de la cabronería del cabrón o del que es, digamos, engañado y el que engaña. Esa doble acepción de la misma palabra. Bien. Paco, ¿quieres preguntar algo desde Ohio? Hola, Francisco. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas ha sido tardes. muy interesante seguir la discusión y sobre todo esa relación tan dinámica entre el editor y el escritor. Fascinante, interesante. Sobre el libro, no sé, se me ocurre una pregunta súper general. A lo mejor que nos hablaras un poco de cómo justificas la dimensión autoficcional o confesional en el contexto de tu literatura. Yo creo que más autoficción o confesión es un poco ponerle el marco de ficción a elementos que podrían ser biográficos o autobiográficos, pero que se alejan un poco de la biografía, porque no hablan directamente de Daniel Torres, hombre de carne y hueso, sino que habla de preocupaciones que tiene ese sujeto, que resuelve en la ficción, que resuelve en la literatura, pero que todavía puede tener ese sustrato, como les hablaba al principio, del triángulo, de lo que el triángulo ha sido en mi vida, de lo que ha significado, y es un poco, hay un grado de exorcismo también al trabajar este tipo de historia. Yo estoy ahora escribiendo la tercera instancia de Morirá sido una primavera, Conversaciones con Aurelia, Lucy, ¿tú qué sabes?, que es la tercera parte de esa trilogía de novelas sobre dragas, y vuelvo o retrotraigo el tema del triángulo ahí también, pero desde el punto de vista de la mujer transgénero. Juego un poco con ese elemento de la identidad. Vamos a ver cómo queda eso, si alguna vez termino esa novela. Pero es un libro, cabronería, que a mí me llamó la atención cuando lo escogieron para el club de lectores, porque es un libro que siempre a los que lo leen les gusta, aunque tiende a ser poco. 6 cuentos es poco para un libro, hubieran sido más, ¿no? Pero como que tiene también la estructura del libro como tal, tiene también ese juego ficcional de la biografía o de la autobiografía, sin hablar directamente de Daniel Torres o de lo que le ha pasado a Daniel Torres, sino como yo mencionaba, mira, el libro está dedicado a Ana Laura Arriaga, a María Arrillaga, a Nidia Margarita Colón, a María Conde, a Ana María del Sarto, a Ana Ferrero, Hilda Luisa García Conde, Sonia Labrador, Adeneida López, Merce López Varal, Grisel Maduro,
Vilma Manzotti, Madeline Millán, Maribel Ortiz, Georgiana Pietri, Carmen Rita Rabel, Sandra Ríos Coto, Merce Riva, Coqui Santaliz, Mirna Eva Torres, Susan Welling y todas las demás. Y tiene una pequeña, dedicatoria de una gran amiga que falleció, Lupe Marín, que no aparecía en la primera edición. Y en la primera edición hay otra dedicatoria que no entró en la última, que es a Alberto Sandoval, La verdadera Esther. Es un juego con Esther Sandoval, la gran actriz puertorriqueña Esther Sandoval, que aparece en Dios los cría, tú que la acabas de reseñar, Daniel Nina. Y Alberto Sandoval es un crítico puertorriqueño que trabaja desde una de las universidades del noreste, que todos conocemos los trabajos de Alberto sobre el teatro, y que siempre yo le jugaba con su apellido, Alberto Sandoval, yo le decía Esther, por Esther Sandoval. Hay un juego ahí de lo femenino y lo masculino, pero todas estas grandes amigas me han contado historias que no necesariamente son sus historias, las historias de una amiga, de otra amiga, de otra amiga, o esto de montarse en el carro a ver dónde está el marido de una, dónde está metido ese sinvergüenza, ¿no? Ese tipo de situaciones que se daban, que yo de alguna manera protagonizaba con algunas de mis amigas, aparecen aquí utilizando un poco ese lenguaje de humor. Si es que el humor hace un poco de autoficción, pero también tomas la distancia, como decía Brecht, ¿no? De tomar la distancia para poder ver esa situación dramática. Espero haber contestado tu pregunta, Francisco. Gracias. Sí, vamos a ver si María quiere hacer una pregunta, pero dos detalles sobre lo que estás diciendo. Y esa fue tu investigación, pedir testimonio. Y segundo, valoro mucho el prólogo de Max Charies, que me pareció muy bueno, muy explicativo de este trabajo y del conjunto de tus trabajos sobre este tema. Así que en sus propios méritos es un gran trabajo lo que hizo Max ahí. María, cuéntanos. María Zamparelli. Bueno, oyendo la conversación me arrepiento. Prende la cámara para verte, María, no. para ver el gato. No, hoy no estoy visible, Daniel. Por favor. No, es que me arrepiento tanto de que yo estuve, pues, antes de que se nos encerraran en Mágica, y vi el libro y estuve a punto de cogerlo y lo dejé, no me acuerdo ni por qué. Y entonces ahora no lo he podido leer y me llama mucho la atención esta combinación del cómic en la primera edición, de las imágenes, porque a mí me parece un elemento que aunque otras personas los desdeñan porque dicen que la palabra es lo importante, yo no soy de esa opinión. A mí me parece que la imagen puede contribuir puede añadir al texto que uno está trabajando, no puede descansar en ella, pero puede contribuir, y eso me parece maravilloso acabarlo de descubrir ahora, en este momento, y tan pronto pueda, pongo mi orden a Mágica para que me lo manden por correo. Feliz lectura, feliz lectura. ¿Perdón? Feliz lectura y muchas gracias, María. Sí, no, me encanta, tengo una intriga tremenda de leerlo y de poderlo tener en las manos, así que tan pronto pueda, lo consigo. Está bien. Bien, a los compañeros Miriam Zamparelli y Carlos Gamboa, ¿quieren hacer alguna pregunta? O Cheribel Villo. Hola. Aparentemente no. Carlos, ¿quieres hacer otra pregunta en este contexto? No, yo creo que ya la parte del editor estableció los dos marcos de referencia para la discusión. Creo que hay que aprovechar estos tiempos que tenemos que enfatizan nuestra fragilidad, pero también nuestra persistencia en destacar la labor de Daniel todos estos años, su oficio, su calidad, su compromiso no solamente hacia su obra, sino hacia la literatura en general, porque también él ha hecho excelentes trabajos críticos de otros escritores, y desde su espacio como maestro y como profesor.
creo que es muy importante. Daniel es un ejemplo de muchas cosas y es bueno que se haya convocado para este espacio. Es lo único que tengo más que decir. Y muchas gracias, Carlos Roberto, por tu solidaridad siempre. Y una cosa que no hemos mencionado es que la segunda edición tiene una nota de Carlos Roberto, una nota del editor, que hace un poco una reseña del libro desde su publicación, explica un poco lo que él ha dicho aquí oralmente y un poco contextualiza como editor lo que es editar libros. Yo siempre dejo que los editores hagan su trabajo, porque no hay cosa peor que pelear con un editor, porque el editor sabe cómo el libro va a salir, cómo el libro se va a ver. Yo lo puedo escribir, lo puedo pasar el manuscrito, pero a veces hay unas negociaciones que hay que hacer con los editores y Carlos Roberto creo que es un modelo como editor porque siempre me escucha, siempre está ahí presente para un poco complacer a los escritores, pero también para convencernos de lo que es viable y lo que no es viable. Y esa relación es importante, que el escritor sea flexible a la hora de ver la imagen del libro publicado. Y gracias, Daniel, gracias, Pasillo Editores, y gracias a todos los que nos han escuchado, porque ha sido una charla para mí muy fructífera. Son pocas las veces que uno puede hablar de sus libros con otros escritores de esta manera, y sobre todo con un público como el público del Post Antillano. Muchas gracias. Pero no nos vamos todavía porque Francisco tiene una pregunta. Dime, Francisco. A ver. Ya, no, solamente quería ver si podías hacer un comentario general sobre el ensayo de Iván Silén, Los Maricones, que tú lo defendiste en el Post Antillano y fuiste uno de los pocos que lo defendió porque no tenía justificación la acusación. Mira, yo no es que defendiera o no defendiera al gran Iván Silén. Yo lo que hice fue reseñar el libro tal cual. Y de hecho le pedí luego a una amiga mía filósofa mexicana que lo leyera, Lourdes González, y se publicó, creo que también en el Post Antillano, el comentario de Lourdes González. Y Iván es un poeta maldito. O sea, la verdad sea dicha, a Iván lo tienes que escuchar porque Iván creo que es como una especie de Rambo vivo para mí, sobre todo yo que lo veía como gran admirador que soy de la generación del 70, y de hecho este libro comienza con una cita de Luis Rafael Sánchez y luego tiene una cita de los guajanos de Andrés Castro Río, y hago un homenaje también a esta generación que me precede. O sea, que yo a Iván lo leo, pero yo también entiendo que aquellas críticas que se hicieron de Iván, como que era homofóbico, Iván nunca ha sido homofóbico, pero claro, a lo mejor la manera como expresó ciertas cosas en el libro creó mucha urticaria en cierto grupo de personas que no conocía a Iván, aparte de que él atacó de una manera, pues no sé, a ciertos colegas que a lo mejor fue un poco injusto, pero es Iván Silén, tienes que entender a Iván Silén. O sea, yo creo que hay que verlo también dentro del discurso de su poesía y de su narrativa y de su poesía esquizo y de sus ensayos esquizos, porque él juega con el género y lo desconstruye. Entonces creo que eso es lo que yo tengo que decir de esa, no defensa, pero sí reseña del trabajo del gran Iván Silén. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta sobre contenido en cabronería, y como podemos hablar de cine, porque a ti te gusta también el cine, ¿te acuerdas que Spike Lee decía que él quería hacer películas de negros, pero también quería hacer películas de gente? Y hizo la de The Summer of Sun, ¿se acuerdan de esa película? Que es sobre el psycho en la ciudad de Nueva York, que no hay un solo negro en la película, creo que uno nada más, porque digo, yo quiero poder hacer cine bueno para cualquier estándar. Y ya en la última, en Ku Klux Klansman, es una película que es un homenaje a la inclusión, no a la exclusión, la inclusión, los judíos, los negros, etc. Entonces, a mí me parece interesante, y esta es la parte de contenido, haciendo literatura, por decirla hoy, LGBT, queer, etcétera. ¿Cuál es el proyecto ahora tuyo literario? ¿Una literatura que se enfoque solo a esa temática o que integre la complejidad de las temáticas? Porque si uno mira para atrás, Cabronería, que es como yo empecé a leerlo y dice, oye, qué interesante, yo no sabía, te puedo decir otras cosas en privado después, pero miren qué interesante, estos cuentitos estamos de cabrones, ¿verdad? Pero después son otros tipos de cabrones. ¿Dónde va el proyecto tuyo ahora literario? Si se pudiera hacerte esa pregunta. Yo creo que eso todavía está por verse. Yo ahora mismo estoy trabajando una novela de draga, pero tengo un divertimento narrativo que es Diva Undercover,
que es a la inversa, el hombre que se viste de macho y que quiere ver y vivir como macho, y todo lo que es ese otro tipo de drag, de vestirse de hombre para poder ser hombre en una sociedad como la sociedad puertorriqueña. Porque una de las cosas que hizo el feminismo y los movimientos LGBTQ más es que también liberó al hombre de toda esa carga de lo que es el machismo, de toda esa carga de lo que es ser hombre. Y creo que yo seguiré escribiendo cosas queer porque es un poco lo que yo de por sí sé y lo que he trabajado. Pero, por ejemplo, estoy trabajando unas memorias que se llama La historia de Cholito, que es un poco hablar de Danielito, de ese niño. A mí me decían Cholito cuando nene, y hay 2 capítulos que han salido en la revista Cruce, y eso pues no tiene nada que ver con lo queer, es más bien la cuestión pre-queer que hay en mis historias, y es un poco trabajar la historia familiar, la gran familia puertorriqueña, o en mi caso la fragmentación de la familia puertorriqueña a través de estos triángulos, y a través de todo lo que ha sido, aún dentro de todo eso, hay ese concepto de familia. Y tengo dos capítulos que se publicaron en dos ediciones de la revista Cruce, de la historia, creo, no sé si se va a llamar la historia de Danielito o la historia de Cholito, para un poco hacer una distancia de lo que soy yo y de lo que es ese niño o de lo que fue ese niño, pero ese niño que habla de lo que fue crecer gay en Puerto Rico sin hablar necesariamente de eso porque no lo entiende, no lo sabe. Y la primera parte es la historia un poco de mi mamá. Mi mamá se llama Angelina, pero ella aparece como Gelo, mi mamá natural. Y luego la segunda parte es la historia de mi hermana Mirna, que es Mirna Eva, pero que ahí se llama Eva. Y que eso, los 2 capítulos, cuando mi familia lo leyó, se creó un revuelo que he tenido que escribir un tercero, que es el anónimo, donde pongo un poco los puntos sobre las sillas, porque uno a veces recuerda unas historias que luego te dicen que no fueron así. Y como es memoria, no es necesariamente ficción, hay que fijarlo un poco para seguir trabajando con aquello que trabajó el gran Edgardo Rodríguez Juliano, el álbum de la familia puertorriqueña. Cómo se da a través de las fotos, a través de las historias, la experiencia de la familia puertorriqueña. Y vista desde un niño que eventualmente va a ser gay, pero que en ese momento no lo sabe. Ese sería tal vez el proyecto menos queer que tengo un poco entre manos, Daniel, pero es una buena sugerencia. ¿Qué tal si un escritor queer, un escritor LGBTQ+, se cita o se tira por una historia totalmente fuera de ese dominio, como tú muy bien citas a Spike Lee, una película sin negros, o como hizo George Cukor cuando hizo aquella mujer Women, esa película de Women, ¿no? que no hay ni un solo hombre, son solo mujeres las que aparecen en la pantalla, pero son mujeres hablando de hombres, que es muy interesante la ausencia del hombre que está ahí. No sé hasta dónde me lleve esa propuesta que tú me estás haciendo, pero es bastante sugestiva y te agradezco. Y hay algo que valoro mucho porque llevamos desde hace un año, vienes haciendo la historia que yo tomo conocimiento, no sé si antes, que es contar la historia fundacional de tu vida, de qué tipo de familia tú vienes. Eso lo hemos hablado en privado, pero una vez te escuché en Plaza de las Américas, en Casa Norberto, donde contabas la historia de mi familia. Yo vengo de una familia que bajo el caso de Ocasio versus Díaz 1952, todos los hijos en Puerto Rico son legítimos, del 52 para acá. Antes estaban los ilegítimos, etcétera. Y esa historia la combinas y parto de la premisa que es una memoria dominante en tu vida, o sea, las 2 familias, la construcción de lo que es una identidad de la vida normal de familia en Puerto Rico, que también sé que lo tienes presente. Nada, son invitaciones porque uno está pendiente y sobre todo que tú envías texto. Hoy saliste publicado en la revista Cruce, salió hoy, ya lo celebraste, pero yo también vi el número, salió hoy, lo hicieron público. Y dentro de esa conversación pues está súper activo tanto allá en el norte como acá en el sur, que este es el Caribe. Claro. Gente, ¿hay alguien que quiera hacer algún punto antes de empezarnos a despedir? Carlos Roberto. No, estoy bien. Alguien de los que nos está escuchando, las personas que están aquí, gracias a todos y a todas por haber participado en esta jornada hoy. Saludos a María Martínez y a Ivette Guzmán, que nos acompaña. Sí. Algo para cerrar, Daniel. Antes de yo. Muchas gracias. Yo a lo mejor puedo cerrar con la última línea del libro, que dice: claro. Airoso había salido de la situación, pero todo adolorido y magullado, porque no lo habían dejado otra vez querer toda la vida. Okay. Pues gente, vamos a darle un aplauso al compañero Daniel Todd. Gracias. Gracias.
el día, ¿te acuerdas, Daniel? En el Día Internacional del Libro, y también participaste los otros días con nosotros acá en Puerto Rico. Claro, muchas gracias a ti por estar, muchas gracias por nunca haberte ido. También a Paco, que está por allá, que tampoco se ha ido, que viene en una semana para acá, según me contó. ¡Qué bueno! A todos los que nos han estado viendo desde distintas instancias en Puerto Rico. Felicidades a todos. Gracias, gracias. Va a estar publicado en una hora en el Facebook del Post Antillano, y luego se va a editar, se le pone un incoming y un outcoming para estar en la televisión del Post Antillano, que es en YouTube. Muchas gracias, nos vemos. Nos quedan 4 ediciones antes de parar. Vamos a parar el 20 de junio, así que desde el lunes empezamos con la nueva promoción y nos cogemos un break hasta agosto, después del 20 de junio. Todos los sábados a las 2 de la tarde. Muchas gracias a los que estuvieron. Gracias, Carlos Roberto, y gracias a Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes.